Y bueno amigos, estamos aquí listos para comentar por supuesto cositas que van relacionadas con el fútbol. En este caso vamos a ver unas cosas muy interesantes que ha dejado el partido de ayer en el que bueno, el Gerona ha reventado al Negreira Fútbol Club y por supuesto nosotros encantados, encantados de la vida y la verdad es que deja unas sensaciones más que interesantes esta derrota del Palancas. Es cierto que lo que más nos beneficiaba a nosotros como madridistas o al Real Madrid en general era una que se hubiera producido un empate, pero bueno, yo soy de los que piensa que todo lo que pueda perder el Palancas, los corruptos, que pierdan hasta el autobús, así que tampoco es que me ha venido tampoco tan mal esto de que haya ganado el Girona y además de la forma como lo ha hecho, porque ha humillado al Palancas en su estadio, ha dejado en vergüenza a un equipo absolutamente vergonzoso en líneas generales, y valga la redundancia, porque la verdad es que es un equipo al que nosotros sabemos cómo hace las cosas y realmente cada vez que pueda perder algo yo creo que para nosotros es muy muy clave en este caso, por eso se los digo, así que no me voy a enredar muchísimo más, vamos a leer unas cositas aquí más que interesantes y sin muchísimo más cuento damos play. Y muy buenas a todos chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas. Ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el Real Madrid, el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Y chicos, les quiero repasar rápidamente unas cosas que me he encontrado. Quiero que empecemos por esto, que es un dato que da un tal Fran Martínez, que dice la liga en directo. Y bueno, dice que da datos estadísticas en relevo. Dice, Xavi Hernández es el segundo entrenador del Barcelona con peores números con el Barcelona en los últimos 15 años. Incluso tiene menor porcentaje de victorias que Quique Setién con un 64% y el de Xavi 62%. Solo Koeman un 58% le empeora. ¿Qué quieren que les diga? Xavi renovó hasta el año 2025. Yo solo espero que Xavi pueda cumplir su contrato con total seguridad, que no haya ningún tipo de percance, que Xavi de verdad pueda llegar a finalizar contrato, porque significa que bueno, vamos a tener unas risas más que aseguradas. Chicos, hay muchas cosas interesantes que bueno, he estado viendo videos aquí muy muy interesantes y que vamos a ir viendo uno a uno. Quiero que empecemos con este del viejito este, que de verdad que últimamente para darle palos al Barça está mandado a hacer y que la verdad dejó unas declaraciones más que interesantes. Xavi firmó en Barcelona en noviembre del 2021. En solo 4 meses, Michel fue capaz de tener una máquina perfecta, una máquina asesina, no diría una naranja mecánica para porque copiaría el titular, y Xavi deambula en la confusión. Yo creo que realmente es una evidencia este documento, ¿no? Sí. Con la fecha La por sí comparación solo. me parece Entonces, brillante. creo que evidentemente, pero bueno, yo respeto muchísimo al Lobo en cuanto a su apreciación, pero evidentemente yo creo que él defiende mucho a Xavi, porque es compañero mío, compañero de él. Para mí es un colega y tengo la obligación de juzgarlo, como juzgo a todos los compañeros. Creo que Michel le ha pegado un repaso, creo que el Barça se está cayendo a pedazos. Y si el equipo no funciona, la responsabilidad creo que es del entrenador, que, insisto, está el proyecto cayéndose a pedazos. Para mí sí, evidentemente. Bueno chicos, ahí está lo que les decía y sobre todo me llama mucho la atención cómo hace énfasis en eso de que el Michel tiene en 4 meses seguramente un proyecto más estable que el que tiene Xavi Hernández en ya más de 2 años. Es que es absolutamente increíble. Entonces en ese sentido creo que deja una situación bastante interesante estas declaraciones del viejito este que se llama Jorge de Alessandro. Quiero que veamos ahora algo porque hemos visto cómo hay sectores del Palancas que se están hundiendo contra Xavi, hay sectores del Palancas que se están hundiendo contra Laporte y quiero que escuchemos este también. Que esa es otra de las cosas que hace Jan Laporta a Marsal. Cuando va a todo, recuerdo la Copa de Europa o la Champions del año pasado, ahí celebrando de alguna manera una victoria fuera de casa, luego al Rinchi, al Carrer, que dice Alfredo Duro. El otro La Europa día, League fue contra el Nápoles, sí. Cuando ganan al Atlético de Madrid, abrazos y tal. Ayer no se le ve por ningún lado al señor Laporta. Es muy populista. Solo quiere salir en la foto cuando las cosas van bien, cuando hay que celebrar una victoria. Ayer, por ejemplo, podía haber escenificar un apoyo a Xavi, pero como hay una derrota, pues lo deja a él, ¿no? En el ojo del huracán solo, ¿no? Bueno, ahí está lo que les estaba comentando. Bueno, obviamente tengo entendido que este tipo está como relacionado con otro de los candidatos que se lanzó a la presidencia del Palancas. Así que no me extraña que le dé tan duro a Xavi.
Y la verdad es que deja esa sensación bastante interesante porque es cierto lo que dice, aunque la verdad es que deja algo bastante, ¿cómo se llama esto? Se me olvidó la palabra. Deja algo bastante palpable, y es que Joan Laporta es un personaje bastante populista que realmente únicamente aparece cuando las cosas van bien, y ahora que las cosas no van tan bien, o bueno, casi nunca, ni siquiera se aparece por allí. Quiero que veamos este video rapidito porque me parece absolutamente brillante y que vamos a reírnos un poco juntos. Darío, ponle música. Ponle musiquina a esto, Darío, ponle musiquita. Me he ahogado y todo porque me parece muy brillante como este hombre, cuando el Barça estaba jugando contra estos sinvergüenzas, estos equipitos de que no sé qué, de que lo otro, me da mucha risa, definitivamente me da risa porque lo veíamos absolutamente desatado cuando le ganaba el partido a Lamberes, aquel partido en el que Joao Félix y Joao Cancelo brillaron en absoluto, y ahora bueno, las cosas pues no van tan bien y lo único que hace es eso, generar contenido para memes. También quiero que veamos algo de Pedrerol, que bueno, no suelo estar muy de acuerdo con él, pero va relacionado con algo que dijo Xavi Cracks y que en definitiva creo que tiene un poco de razón. Un Barça en construcción. 2 años después de su llegada, Xavi dice que el Barça sigue en construcción. La pregunta es, ¿hasta cuándo? ¿Cuánto tiempo más necesita Xavi? ¿Cuántos fichajes más hacen falta? ¿Cuántas palancas? Basta de excusas, que el Barça no es la Sagrada Familia. La obra de Gaudí se retrasó porque se quemaron los planos. En el Barça tiene pinta de que Xavi está perdiendo los papeles. Brutal, o sea que me parece brutal que no es la Sagrada Familia, y estoy totalmente de acuerdo. Es que es lo que quiere Xavi. Vamos a seguir en construcción, claro. Es un problema que tiene el entrenador. Creo que el principal problema que tiene Xavi Hernández es que no sabe reconocer las cosas. Y yo creo que ese personaje de que, bueno, vamos bien, estamos haciendo esto, estamos haciendo lo otro, creo que lo está terminando consumiendo al punto de que no es capaz ni siquiera de identificar los problemas que tiene el equipo. Porque está bien que, ok, vamos a suponer que no lo reconozcan en sala de prensa el desastre que tiene ahorita, pero el hecho de que no sea capaz ni siquiera de reconocerlos para hacer modificaciones dentro de un terreno de juego, yo creo que es la parte realmente preocupante. Y bueno, el mismo discurso de siempre, estamos en construcción, yo me quedo con el juego. Ahora bueno, resulta que hay que darle mérito al Girona, que también lo tiene muchísimo, pero de verdad que este equipo te pega este repaso, y más teniendo en cuenta que el Real Madrid le ganó 0-3 en su estadio. Pero quiero que vamos a esto ahora porque también creo que va muy de la mano con lo que les estaba comentando ahorita. El problema también de Xavi, el primer mensaje que tiene que mandar a la plantilla es que hay que ganar partidos. Sigue pensando y sigue hablando de ser juego, que ser juego, que ser juego, cuando este señor se tiene que dar cuenta que lo importante en fútbol, sobre todo para los entrenadores y para cualquiera, ¿no? Pero sobre todo para los entrenadores, es ganar partidos. Y hoy no puede decir, no es autocrítico, y hoy no puede decir de que ha tenido hasta el control del partido cuando el Girona le ha pasado por encima. ¿Qué control del partido vas a tener cuando te ha pasado desde el minuto 1 hasta el minuto 90 por encima y te ha hecho 4 goles el Girona en tu campo? ¿Qué control del partido es eso? O sea, es que no tiene autocrítica ninguna. Cuando encima le hemos visto decirle a sus jugadores que tienen que ser autocríticos. Primero que sea él y después serán los jugadores. Pero es el primero que tiene que decir y ser autocrítico en estas situaciones y en partidos como este. Bueno, me parece realmente brillante. Porque creo que va muy de la mano con lo que les estoy diciendo, autocrítica cero. Este señor es que no conoce esa palabra. Obviamente también como que llega un punto en el que él sabe que se dirige a una cantidad de anormales que evidentemente cualquier barbaridad que les diga pues le van a aplaudir absolutamente cualquier bobada. Y como sabe que el Barça también es un equipo que está en destrucción en vez de construcción, destrucción, y que es muy probable que acabe la temporada como entrenador pase lo que pase, entonces yo creo que ya por ahí va más o menos un poco la situación. Quiero que ahora, chicos, veamos rápidamente esta interesante intervención de J. Jordi, que bueno, se le ve visiblemente nervioso. Tengo que asumir o entender que esto es por cómo se están dando las cosas en el Palancas, y me parece curioso, de verdad. No ha enviado nunca. Hoy no. Hoy no toca. Hoy no ha habido así de Xavi a la entrada. Mediante la Liga no envía. Hoy no ha habido cobra de Hoy no Lewandowski. hay abrazo de la porta a Xavi hoy. Hoy no hay abrazo de la porta a Xavi.
La porta Xavi no lo han mandado. No han enviado el abrazo. Pues Solo se abraza cuando gana. de Márquez hoy. Que de verdad, yo es que de Solo- verdad, solo se es abraza que- cuando ¿Es que gana. estáis contentos o qué? ¿Es Pues que estáis sí. contentos? ¿Es que estáis contentos? ¿Es que hay gente del Barça hoy que está contenta, que está disfrutando con esto? ¿Los anti-Xavi y los anti-Laporta estáis contentos hoy? ¿Lo habéis celebrado? Increíble, tío. Pero lo dices por mí. Es increíble, no, Yo por mi tía, lo digo. No, pues yo, Lo digo por mi perdona, tía. pero estoy Pasáis todo el día criticando a Xavi, criticando a Laporta. Disfrutadlo, no os escondáis. Estamos contentos, querer al decidlo, Barça- ya está, no pasa nada. querer al Que estáis Barça hoy deseando que el es proyecto de Laporta criticar se hunda. la Lo imagen estáis del Barça. deseando. Eso es Y que querer a al Xavi le Barça. vaya mal, lo estáis deseando, disfrutadlo hoy. No. Ahora luego a Al celebrar contrario, no, yo quiero que el A Barça celebrar lo no, gane A la todo. chavineta no Que se sube Xavi nadie sea el luego, mejor. Pero A soy chavineta no se sube periodista nadie y hay luego. que explicar lo que se ve. Sí, y no, lo que se ve es y lo el que no Barça, se ve la hay que imagen del explicar Barça es también. muy Y lo que no se ve también hay y que que Xavi explicarlo. no mejora. Sí, pero hay que salir los días que siempre hay que salir, ¿eh? Siempre. No los días que Siempre. interesa salir y que se pierde. Bueno, chicos, ¿qué quieren que les diga? Visiblemente nervioso, pero creo que no tiene nada de razón. Creo que va un poco perdido este hombre porque tiene toda la razón y creo que lo hemos dicho muchas veces nosotros. Esto del inside, estos videos que hacen el Barça después de los partidos de playoff de Europa League, esos no los hacen en días como ayer. Entonces, claro, él se molesta porque es evidente que está en una situación bastante complicada, que él dice que después nadie se va a subir a la chavineta, pero ¿quién se va a querer subir a un proyecto que lleva 2 años andando y que lo único que ha conseguido ha sido importante, una liga, y sabemos todos cómo la consiguieron? Entonces, yo creo que el nerviosismo de este hombre deja en evidencia lo que es un club que está absolutamente en destrucción. Pero tenemos otra más de él aquí que la verdad no quería dejar pasar, y en este caso ha sido como una reacción del partido sobre el partido del día de ayer, que está realmente brillante. Hay que marcar un gol ya. Hay que marcar un gol De ya. cabeza, la bajó Stuani, Valeri. Sí, gol, 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 gol. Del Girona, Poesía gol pura. del líder, gol de Valeri, quedó mal parado el Barça atrás, Koundé solo y además fue a trabar débil, fue a tramar flojo, se grita en todas partes, señoras y señores, el líder que nunca, Valeri anota, 10 del final, Barça 1, Girona 3, Valeri marcó. Pues merecido, ¿qué vamos a decir? No hemos... Bueno, chicos, ¿qué quieren que les diga? Bueno, la verdad es que el partido ha estado brillante, lo he celebrado muchísimo. Creo que deja unas sensaciones muy chéveres el hecho de ver cómo el Palanca se cae a trozos. El partido de ayer es que es un drama absoluto, ha tenido también un poco de suerte el Barça. Es cierto que habrá fallado alguna ocasión el Palancas también, pero creo sinceramente que el desastre que tiene este equipo yo estaría bastante preocupado siendo del Palancas definitivamente. Obviamente alguno de estos estará preocupado, pero no lo va a decir porque obviamente estaría en contra de su imagen relatora, no sé ni cómo se pronuncia, porque es que sabemos a que los que nos tienen acostumbrados a este tipo de personaje, me parece absolutamente brillante definitivamente todas estas reacciones que han quedado tras este maravilloso partido, que repito, nos convenía más el empate seguramente, claro está. Pero el Madrid le queda un partido contra el Girona, el Madrid haciendo las cosas bien, seguramente en algún momento el Girona tendrá que ceder un poquito, y si el Madrid sigue ganando partidos, pues, y si le dejan ganar partidos, si no pasa lo que pasó con el Betis, que nos robaron un penalti y nos anularon un gol, creo que el Madrid va a tener muchas posibilidades de ganar esta liga. Así que nada, déjame tu opinión en los comentarios, lo de siempre, like.